Buenas. ¿Qué dices, José Manuel, querido mío? Te leí yo. Bien. ¿Cómo ha estado esa siesta? Bien. Muy bien. ¿Qué dice Miguel? ¿Qué novedades tiene? Desde el miércoles. He estado pensando una cosa que quería ver si me puedes aclarar. Es que si no cerráis eso no se oye. Ese ruido ahí con el del aire. Si no se oye. Tienes que acercarte más. Ya. Sí. Entonces, bueno, aunque sé que ya no se habla de antiguas, no se suele hablar ahora de antiguas enseñanzas, pero en mi caso hay una proposición que antes, que es la más reveladora para mí, que era nada se convierte en mí, nada se transforma en mí. Esa fue para mí la máxima, más que otras que aparentemente se utilizaban más. Entonces, luego pensando eso y que te revela que nada del estado de nacimiento te toca en absoluto, ¿no? Que es una evanescencia que no toca la solidez de lo real. Sin embargo, luego no entiendo el deseo ese de que desaparezca el estado de nacimiento cuando se sabe que no hay ningún contacto. Y que da igual que esté o que no esté. Ay, tú no lo entiendes y yo tampoco. Dice, a ver si yo te lo aclaro. Yo te lo aclaro, yo tampoco. Dice, ¿cómo entender ¿Cómo entender las ganas de existir? No tienes ganas de existir, ¿no? Las sientes. Por una parte sí. Sí, sientes, las sientes. Es decir, independientemente de lo que nosotros nos venga como intuición o pensemos decimos, joder, que hace 80 años que, independientemente de eso, es decir, desde que la conciencia aparece, las ganas de existir están y se sienten, no se puede decir que no las sientes. A ver, explícamelo tú. ¿Cómo las sientes? Yo no hago nada para sentirlo, se siente. ¿Y cómo lo haces? No lo haces, ¿no? ¿Qué explicación podemos darle a eso? Sí, para mí son cosas finales, es que... Está dentro de lo que ha venido. Bajo mi punto de vista, venir no viene nada. Aparecer o... Hay algo que ocurre de una manera espontánea, que es que uno comienza a sentir y a saber. Eso está de más, hasta siempre de más. Es decir, no cumple función ninguna, no tiene propósito ninguno, bajo mi punto de vista. No es, decir, no viene a completar una imperfección, no viene a rellenar ninguna falta. Lo que sí trae es la sensación de que nos falta todo y trae las ganas de existir. ¿Y cómo explico yo eso? Pues yo no lo sé, porque yo no, el conocimiento que yo tengo comienza con eso. Pero conceptualmente no significaría que en la naturaleza de eso está el hecho de que se revele.
O sea, que fue Sí, una cosa sí, natural. nosotros Sí, podemos decir todo lo que queramos, es decir, dentro de una vez que sí. está la conciencia aquí, tanto tú como yo podemos decir todo lo que queramos para tratar de explicarnos algo que en el fondo nos duele. Es decir, como que va al médico, dice, dígame usted qué tengo y si tiene solución, pero yo quiero saber qué tengo. Y dice, no, ya le hemos hecho unas pruebas, pero ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es el diagnóstico? Y no te lo dice. Pues yo me he enfrentado a esa misma cuestión, que ya no me viene, claro. Pues es que no tengo respuesta, simplemente. Es decir, para serte totalmente sincero, es decir, podría darte cualquiera, que las hay a cientos en todos los libros, y a miles, pero que ninguna es la medicina. Ninguna te quita las ganas de vivir, pues uno las siente. Es decir, por eso va al médico si le duele, y por eso se siente trastornado, y por eso... Pero claro, todo eso no estaba, y de nada se convierte en mí. Es una buena proposición, nada se convierte en mí bueno, significa... En realidad no vale mucho, es decir, la proposición de nada se convierte en mí, bueno, es una de las proposiciones que a veces salían que epataban. ¿Tú sabes lo que es la palabra epatar? Sí, Es decir, que asombran, que te dicen, ah, pues es verdad, pero finalmente, es decir, ¿a dónde te lleva? No, claro, a mí es que o sea, me hacía notar la diferencia entre lo que soy y el estado de nacimiento. O sea, como me hacía receder afuera de todo esto. Sí, es que claro. Es decir, nada de lo que existe me está tocando nunca. Bajo mi punto de vista, nosotros, es decir, cuando aparece la autoconsciencia, cuando ocurre, acontece o aparece, pues con ella viene el conocimiento de que nosotros somos. Eso es lo que Ramana Maharshi decía, el conocimiento yo soy. Porque yo soy sin conocimiento no existe. ¿Me comprendes? Hay que saberlo. Entonces, con el conocimiento viene todo lo que el conocimiento trae. Es decir, hay el conocedor y hay lo conocido. Vienen juntos, son la misma cosa. Por decirlo de alguna manera, vienen juntos. Es decir, son simultáneos. Viene el conocedor y lo conocido. Dependiendo de la capacidad del conocimiento, así es lo conocido. Pero eso es lo que está de más. Lo que no llena ningún hueco, lo que no va a restaurar ningún desorden, lo que no es, en una palabra, como dicen las doctrinas hindúes, maya, lo que no es. Maya, su traducción es lo que no es. Lo llaman así porque no tenemos más remedio que, de alguna manera, una vez que uno lo siente, pues le viene... Pues claro, si siento un placer, tiene un nombre para ello. Si siento un dolor, tiene un nombre para ello. Me duele. ¡Ay, qué gusto me da! ¿Verdad? Pero la sensación en sí no es la palabra, es algo, es distinto, y ahí es que el conocimiento no interviene. Es decir, por mucho que uno sepa, uno no puede cambiar lo que siente. Entonces, nosotros, por lo que veo, sigues buscando una solución. Y es como si estuviéramos todos en el médico a ver qué diagnóstico nos da y qué medicamento. El medicamento que queremos es... El medicamento real es el que decía Cristo. Glorifícame significa hazme desaparecer. En esa gloria que no era gloria,
antes de que el mundo existiera, porque no hay una cosa positiva antes de que el conocimiento venga, aparezca o acontezca o surja. No hay nada positivo, no hay nada de lo cual se pueda predicar cualidad o descualidad ninguna. ¿Comprendes? No hay diferenciación antes de que el conocimiento acontezca. Antes de que la autoconsciencia aparezca, no hay diferenciación. Es el estado real, vamos a decirlo así, es un estado indiferencial, sin cualidad, no tiene cualidad, es indistinguible, inexpresable, innombrable, no tiene cualidad. Claro, uno ve eso y con ello trata de alguna manera de que esto nos cuadre, la autoconsciencia nos cuadre de alguna manera. Pero la autoconsciencia no nos cuadra, ella se cuadra como Dios le da a entender y no sigue ninguno de los lineamientos ni humanos, ni divinos, ni de ningún orden. Es decir, no se le puede aplicar ley ninguna porque no tiene. Aparentemente tiene leyes, aparentemente. Es decir, los humanos son humanos, los leones son leones, los dolores duelen de acuerdo con todo. Pero, es decir, ¿cómo intervenimos de tal manera que a nosotros nos vaya estupendamente? No hay posibilidad. Entonces, nada se convierte en mí. ¿Qué significa? Pues que lo que no es, no puede devenir jamás lo que es, porque no es, simplemente. Es decir, el conocimiento, la autoconsciencia, es algo instantáneo. No tiene 65 años, ni 40, ni 30, ni 2, es instantáneo. Es decir, no tiene duración. Aparentemente el tiempo es nada más que, es decir, como su expresión, pero en sí misma en cualquier momento puede desaparecer. Y lo que yo veo que cuando desaparece la autoconsciencia, desaparece la totalidad, total de lo que no es, porque la autoconsciencia es su raíz. Por eso decía en Serradata, dice, vaya usted a la fuente, y en la fuente no hay río. El río comienza en la fuente no hay río. Sin embargo, el río es la fuente, a la vez. Bueno, en la fuente no hay río, es antes del comienzo. Y quiere decir que en la fuente no hay cualidad. Todo esto, claro, se ha dicho de tantos modos que nosotros nos hacemos un lío, ¿no? Y es mucho mejor irse fiando de uno mismo. Yo, por lo que veo, que no estoy pensando en ello todo el día, ni mucho menos, porque, es decir, ya las cosas o sea, que la mente está vacía de todo esto. Entonces, por lo que veo, es decir, y cada vez lo veo con más claridad y no necesito confirmarlo, es que si este instante de consciencia ahora mismo se reabsorbe en su fuente, es decir, Pedro no ha existido nunca, ni sus libros, ni las gentes que le han escuchado, ni el universo, ni Dios, ni Cristo, ni nada de nada. No ha existido nunca. Es decir, la doctrina ayata que dice Ramana, no hay nunca buscador ni buscado, ni deidad, ni adorador ni adorado, ni esclavo ni liberado. Eso no existe más que en la autoconsciencia. O sea que ves claramente que si desapareciera ahora mismo la autoconsciencia no pasaría absolutamente nada. Nada, en absoluto, como no está pasando ahora. A nosotros nos parece que está pasando, pero no está pasando nada. Ni ha pasado jamás nada. Sí, eso lo veo con toda claridad. Apabullante, es decir, incluso aunque luego dentro de esto, como te digo, esto tiene ganas de vivir, se preocupa, es decir, si tiene afecciones las atiende, tiene hambre, tiene sed, tiene calor,
todo, igual que todo el mundo, exactamente lo mismo. Yo sé que la autoconsciencia desaparece en este instante y no hay reencarnación de ningún tipo. Es decir, no se puede reencarnar la autoconsciencia. ¿En quién o en qué? Eso es una imposibilidad. ¿Comprendes? Un instante que no es temporal, un punto no puede reencarnarse. Un punto por definición no tiene dimensiones. No, una sucesión de puntos no constituye jamás una línea, porque un punto no mide nada. ¿Comprendes? Es decir, ¿cómo se va a reencarnar la autoconsciencia? ¿En qué? Es decir, ¿qué necesidad tiene? Es decir, desaparece la autoconsciencia aquí en este instante. Incluso voy a ser aún más claro. Es decir, desaparece la memoria, como en el Alzheimer, que ha desaparecido en la historia de Pedro, sus libros, las gentes que le han leído, las gentes a las que ha amado, las gentes que le han amado, y ha desaparecido todo. O sea que ya ni siquiera vamos a decir autoconsciencia, sino una de sus facetas, que es la memoria. Y ha desaparecido todo, y te quedas totalmente en paz. Y cuando desaparece por completo, no ha existido nunca. Nunca, ni este universo ni ninguno, porque no existen en realidad. Yo no sé, para mí eso está muy claro, ¿eh? No te estoy enseñando aquí nada, simplemente lo sería como un sueño olvidado que nunca existió. Cuando una vez se olvida, nunca existió. En efecto, es decir, yo a veces me venía el cuento del pulgarcito. Dice, ¿te acuerdas del cuento del pulgarcito? Dice que para no perder el camino iba echando chinitas, hasta que, no contando con chinitas, fue echando migas, que se las comieron los pájaros, y no supo volver. Pues algo así. Es decir, sí, es decir, la autoconsciencia es lo que llaman el todo, la totalidad. Porque cuando decimos totalidad, entendemos todo como, queramos o no, como objetivo, como todo lo conocido o por conocer, la totalidad. Esa es la autoconsciencia. Una vez que la autoconsciencia que es infinitesimalmente pequeña, tan infinitesimalmente pequeña que no es ni un instante, se reabsorbe por completo en su fuente, de la cual es absolutamente innombrable, todas sus proyecciones o expresiones o lo que quieras que sea, o lo que quiera que sea, dependen de ella, desaparecen instantáneamente y no han existido nunca. De eso tenemos nosotros prueba todos los días. Es decir, ¿dónde están tus 15 años? ¿Qué hacías el mes de junio de hace 10 años a las 6 de la tarde, el día 15? Aunque lo recordara, estaría solamente justo en este momento. Estaría ahora, que está la autoconsciencia, aunque lo recordaras, pero resulta que no lo recuerdas. No ha existido nunca. Ya no ha existido nunca. No está en ninguna parte. ¿Comprendes? Para mí eso es simple. Es simple. Lo verdaderamente penoso es la autoconsciencia. Es decir, es tener autoconsciencia. Que la autoconsciencia esté instantáneamente, tú no ves estas tragedias que acontecen, de los trenes que se estrellan, los niños que mueren. ¿Tú crees que si hay una justicia y que si hay seres de verdad, eso puede ser tolerado? Yo de ese tipo de cosas no me quejo, porque veo que son irreales. Es decir, de cómo no ha podido tener posibilidad de liberarse un niño de 5 años que se ha estrellado en un tren. ¿De liberarse de qué? Ha desaparecido por completo la autoconsciencia. No ha existido jamás. Mayor liberación que esa puedes pedir. ¿Tú te das cuenta? Se puede pedir mayor. Es decir, si es que no existe. Si es que no es. Es decir, depende pues de un hilo, de nada, de una cosa. Hay gente que dicen que qué difícil es morir. Digo, pues
no, es sencillísimo, ya has visto ahí 80.000 cadáveres en un instante, y con las guerras de Egipto, y de aquí y de allá, y luego la innumerabilidad de humanidades que no están ya en ninguna parte, ni Abraham, ni Jacob, ni Adán, ni nada de nada. Solo aquí, en esta autoconsciencia, que tiene ese conocimiento mínimo totalmente conceptual de esos seres que aparentemente vivieron y que él les da la realidad que les da. En el momento en que desaparecen de su memoria, olvidados por completo, no existen en ninguna parte. Pero en el presente mismo tampoco, también es nada, entonces. También es nada, también. Y la memoria sería un registro de nada, o sea, menos de todavía. nada, de nada, de nada. Es decir, aquí y ahora, es decir, es un invento de los nuevos, estas personas que hablan, de que aquí y ahora es lo más importante. Aquí y ahora es la autoconsciencia. Aquí y ahora. Por eso decimos que es instantáneo. Es decir, no podemos decir, yo soy ayer. Ni yo soy mañana. Es justamente ahora. Y ahora no depende de nosotros, puede desaparecer, es decir, desaparecer instantáneamente ahora. Y se acabó el ahora, y se acabó el antes, y se acabó el después. Si ahora no está, que es el centro, tampoco hay antes y tampoco hay después. Es que yo tenía un malentendido con estos autores cuando decían, o sea, pareciera ser que ellos la presencia la entienden como la presencia es la presencia del absoluto en lo fenoménico. La presencia es la autoconsciencia. Es la autoconsciencia, entonces, no es el absoluto en lo fenomenal. Ni Sagrada Trabajará dice que lo absoluto tiene a la consciencia, sí. y con eso, es decir, él dice que presencia el mundo, a veces lo dice. Sin embargo, Ramana Maharshi, yo no sé quién, decía que lo absoluto no sabe que este mundo existe. Nunca. Nunca. No hay manera de intervenir en él ni de arreglarlo, porque es que no existe, no sabe que ello existe. No es ni nada ni todo. Es una cosa completamente conceptual, dependiente integralmente de la autoconsciencia. Y eso te lo hablo por mí, no por lo que otros digan. Lo veo por mí. Lo digo, mira, ahora mismo desaparece la autoconsciencia, esto que llamo yo, y yo no he existido jamás. Es decir, para mí, es decir, yo no sabré que la autoconsciencia ha desaparecido, porque ella es el único conocimiento del que dispongo. Lo absoluto, si hay conocimiento, desde luego no existe. ¿Comprendes? Yo ya ahí no entro porque no es mi... Es decir, no tengo nada que decir al respecto de lo que llaman lo absoluto o lo que llaman la realidad. Es decir, sé únicamente que la autoconsciencia es instantánea y que desaparece en cualquier momento, y con ella desaparece absolutamente todo. Como aquí se ha dicho a veces, el universo no es un lugar que nos contiene a todos, cada uno tiene el suyo, y no le contiene, uno le siente. Es decir, es un cúmulo de sensaciones, no es un concepto de edificios, sino pues, son cosas vistas, cosas sentidas, claro, todas ellas cesan cuando te duermes, todas, y el conocimiento de que estás dormido también. Antes de dormirte ya no sabes, me he dormido, no lo sabes nunca. Es decir, me he muerto, no lo sabes nunca, no existe eso. Pero en ese sentido sería entonces similar o casi completamente igual a un sueño. ¿El cual? O sea, la autoconsciencia tal como la conocemos ahora, que parece real, sí, pero es tan evanescente como un sueño, ¿no? Que cuando era, incluso tampoco era cuando era. No, es que es eso que decía al comienzo. Dice, lo absoluto tiene como pareja, sin ser pareja, es decir, lo dicen así conceptualmente, porque esto yo eso ni lo entiendo, ni lo dejo de entender, no me inquieta. Simplemente dicen, para tratar de explicar lo que no se puede, las gentes han usado algunas expresiones, como por ejemplo el concepto de Maya, que es la que no es y que es
la madre del universo. Pero esta madre del universo no ha conocido nunca varón. Entonces su hijo es el hijo de una mujer estéril, que es el conocimiento, la autoconsciencia. Y todas sus creaciones son hijas de una mujer estéril que no ha conocido varón. Son todas no existentes, aunque aparentemente a nosotros nos fastidian lo que ya podemos decir la vida. ¿Comprendes? Pero esto, por supuesto, que tiene un fin, lo mismo que ha tenido un comienzo. La autoconsciencia va a desaparecer en cualquier momento y yo no lo voy a saber. Y en ese mismo instante, pues, es decir, para mí, es decir, no habrá ningún para mí. Lo que queda yo no puedo abarcarlo, yo no tengo posibilidad ninguna, pero sí, de alguna manera, intuyo o sí sé qué es lo que queda. ¿Comprendes? Lo que queda es lo que es siempre, pero no con un ser temporal, con un siempre temporal, ininteligible, no puede aplicarse la inteligencia. Por eso decían en el Vedanta de Reneganon, decían algunas palabras de Sankara o de alguna Upanishad que lo decía muy bien, era achintya, sin pensamiento, sin cualidad, sin conocimiento, sin principios, sin fin, sin posibilidad, sin rastro alguno de manifestación o de expresión. No tiene expresión ninguna, nunca. Es decir, no se puede decir que las cosas son su expresión, no tiene expresión. ¿Comprendes? Entonces, lo que hay que entender, lo único que hay que entender y que el conocimiento puede en ese sentido ayudarnos es precisamente el conocimiento, es la autoconsciencia. Es lo único que hay que entender. Una vez que entiendes eso, todas las preguntas se desvanecen. Todas. Porque todas surgen de ahí. Todas surgen de ahí, todas. Y uno entiende eso para ser muy taxativo, pues que es una cosa que está de más. Los chinos lo decían bien, lo llamaban el sexto dedo de la mano. La autoconsciencia, es el sexto dedo de la mano. Esto que para el común de todos los seres es todo, es mi vida, es mi futuro, es mi realización, es las cosas que yo... Y Nisargadatta Maharaj tenía algunas frases que estaban bien, como dice, tiene 110 años, está en la cama, está dando el último suspiro, ha sido dueño de media India y ahora le quedan escasos minutos de autoconsciencia. Dice, y su única preocupación es, dice, cuidado con ese choto que se está comiendo el palo de la escoba. O sea, entonces sería olvidarse un poco de las diferentes expresiones y quedarse con el paquete del otro. Solo. Si se mete uno en su camino, se pierde ahí. Con eso tienes más que suficiente. Solo la autoconsciencia. Y darte cuenta de cómo ella misma te ha fabricado enteramente a todo lo que tú piensas que tú eres. Todo es conceptual, pensamiento debido a que ese conocimiento está presente. Los males, los bienes, todo viene de ahí, todo. Sin esa autoconsciencia, háblame de ti. Dime algo. No es posible, ¿no? Y sin embargo, hay algo que te dice que no es posible decir nada, pero... ¿verdad? Es como las expresiones, o sea, sí, con la autoconsciencia veo que al estar ella aquí veo que ella no me está tocando en ningún momento, no se convierte en mí, no sé, o sea, me está diciendo que esto no es lo que yo soy, de alguna manera. Excepto si me olvido de eso y me meto dentro de su terreno, como en el sueño cuando no sabes que estás soñando, que entonces ya estás completamente perdido. Claro, cuando la autoconsciencia está presente, es difícil, muy difícil no identificarse con quien quiera que sea. Y hasta Nisargadatta Maharaj en uno de sus libros que se llamaba Yo soy nacido, decía de sí mismo,
yo no sé si lo decía en broma o yo qué sé, porque ya, dice, llegará un día en que dirán, ¿cómo podía hablar este hombre estas cosas? Dice, era un diamante Kuinor, dice, el diamante más grande del mundo. Dice, se lo decía de sí mismo. ¿Quién dice eso? La autoconsciencia. Nisargadatta Maharaj llegó un momento en que la autoconsciencia se fue. Y ahora, como él dice, del mismo Krishna, dice, Krishna tuvo su momento, habló, y ahora reposa en lo absoluto, que siempre fue. Dice, y ahora soy yo el que habla en su lugar. ¿Comprendes? ¿Quién? La misma autoconsciencia. Lo absoluto no dice nunca nada. ¿Qué va a decir? Pero es lo que hace posible la autoconsciencia, si no sería imposible que lo Sí, esas son preguntas que mejor no hacerlas. Lo que hay que entender es el punto básico y central, que se va ahora mismo y todas esas preguntas, por ejemplo, lo que hace posible, depende de la autoconsciencia. Si la autoconsciencia no está, no hay ningún posible. Y cualquier otra pregunta sería perder el punto. También lo decía eso René Guénon, creo, cuando hablaba del verbo. Hablaba en un artículo hace años del verbo. Dice, el verbo es el lugar de todos los posibles. Y el verbo es la autoconsciencia. La autoconsciencia es el lugar de todos los posibles. El lugar y el tiempo de todos los posibles. Pero si la autoconsciencia no está, los posibles tampoco. ¿Comprendes? Pero eso no nos afecta, quiere decir, al decir que tú eso no nos afecta, no nos afecta, pero debemos de olvidarnos de todo eso, de que no nos afecta, porque mientras la autoconsciencia está, nosotros estamos afectados, y muy afectados, porque ella normalmente no es un gozo ni placer continuo, es una mezcla heteróclita que no sabes por dónde viene, o alguien sabe algo de su futuro, de aquí a media hora. Nadie la gobierna. Está fuera de toda ley, es decir, es una entidad no existente y sin embargo fuera de toda ley. Es un concepto que a los antiguos pues aplicaron algo para tratar de dar un atisbo, pero que en sí tampoco es muy necesario, una vez que se entiende bien. ¿Qué quiere decir autoconsciencia? Que yo sé que yo soy. Eso Nisargadatta Maharaj decía, ese es todo mi conocimiento, que yo sé que yo soy. Ya está. Eso es autoconsciencia, no hay más. Una vez sabes eso, puedes conocer todos los libros y todas las teorías que hayan escrito, quien quiera que sea. Pero si eso no está, te sobran todos, es decir, todo, te sobra el mundo, te sobra todo, es decir, es el sexto dedo de la mano. Yo no sé si lo que te digo te sirve de algo, no tengo ni idea. Sí, ¿no? Es que yo creo que hasta ahora lo que uno busca es lo que uno es, entonces pierde el punto ese. Porque ahora, por ejemplo, no estás mencionando nada de lo absoluto, ni de lo que somos, ni nada. Simplemente es que si no está esto, no está nada. Como que eso, tener claro eso. Es además, en un punto esencial, lo de menos es saber quién es uno. Eso no tiene importancia ninguna, porque no te va a quitar ningún mal. Pero esa es la meta de todas las... Y cuando se supone que lo averiguan, que siempre es una cosa positiva, les arregla algo. Es decir, yo te hablo por mi experiencia, cualquier conocimiento que haya podido derivar o intuir a través de la autoconsciencia, todos, sin excepción, me han dejado frustrado. Todos. Ninguno ha resuelto nada. Es decir, llega un momento en que ya no tengo el menor interés. Es decir, ninguno. Es decir, no se trata ya de saber quién soy, ya para mí eso no tiene interés ninguno. Simplemente es, la autoconsciencia está... yo sé que yo soy. La autoconsciencia desaparece y ha desaparecido la totalidad.
yo no he existido nunca, ese yo sé que yo soy no ha existido nunca. Sí, es cierto eso, pues, ese punto es esencial. Por eso últimamente vengo, sin darme cuenta, vengo insistiendo mucho en esto de la autoconsciencia, porque me lo digo a mí mismo también. Es totalmente esencial para entender algo. Si no, no entiendes nada. Lo de menos es saber quién es uno y para qué. ¿Qué necesidad tenía uno de saber hace 80 años quién es uno? O cuando uno está dormido, no tiene ninguna necesidad de saber quién es uno. Solo en la aparente vigilia y todas estas cuestiones de quién soy yo y cuando se resuelva usted tendrá la paz, todas esas cosas. Pero visto desde el punto de vista, no saber quién es uno, sino quién no es uno, eso me ayuda también. Cuando estás atrapado en la autoconsciencia, Sí, aparentas querer saber quién eres. Pero una ayuda ¿para qué? No, o sea, para, hombre, librarse Al decir una del ayuda, encanto este de la autoconciencia. claro, al decir una ayuda, usted te estás refiriendo a que quieres enderezar algo. Bueno, no sabemos. No. O sea, si uno no sabe esto que estamos hablando, está atrapado completamente envuelto por la autoconciencia. Y dentro del sueño ese, pero A su merced, sufrir, total. claro. Entonces, sabiendo quién no es uno, como que aunque siga funcionando igual. Es decir, eso va muy poco a poco y viene de por sí mismo. Entonces, date cuenta de esto, de que se habla de la autoconsciencia y ello opera solo. Todas las preguntas quedarán respondidas antes de ser formuladas. Dejarán de tener el más mínimo interés responderlas. Y entonces, es decir, lo que va quedando es una cierta paz, es decir, que no te voy a decir que es la del sueño profundo, ni mucho menos, es decir, pero ya no estás reconcomido continuamente por ese tirano feroz. A ese alivio me refiero, o sea... Eso es. Sí, pero vamos, que no trates de certificarlo. Tú mira, cuando te venga, si en este instante mismo se va la autoconsciencia, ¿dónde está Miguel y todas sus obras? Aunque haya sido el rey del mundo, aunque haya sido Dios, aunque haya sido el Dios más alto jamás concebible, es la autoconsciencia. Ese es el Dios más alto. Si desaparece, el Dios más alto también, y su universo entero también. Es decir, no hay ninguna diferencia entre tu universo y el universo del Dios más grande, es igual. Es la misma cosa. ¿Comprendes? Esta cosa... Yo no sé cómo calificarla, es decir, es nada comparada con su ausencia. Y no puede tener nada bueno, porque, es decir, es que no lo sabe. Es decir, es que lo que quiera que tiene de bueno, todo se debe a engaños. Es decir, es simplemente pues para aplacarnos de alguna manera una cierta ansiedad que tenemos, porque de alguna manera nos sentimos exilados. Decíamos del hijo pródigo el otro día. Un exilio que no existe, simplemente Sankara lo decía bien, dice, la maya, la autoconsciencia, es una sobreimposición. No es es como el perro en la piedra de Ramana. No sé, una cosa que contábamos aquí en la charla alguna vez. Él dice, es un perro de piedra. ¿Qué es lo verdadero? ¿El perro o la piedra? La piedra. Entonces el perro es solo una apariencia, ¿no? Entonces la autoconsciencia o maya es solo un como sí, pero no es otra cosa. Y puede desaparecer en cualquier momento. Lo que queda, eso es inamovible. Está siempre ahí y siempre ha estado ahí. Y no tiene
descripción, es que no hay palabra que lo pueda decir. No hay descripción, no hay ni positiva, ni negativa, ni neutra, ni de ninguna manera. Es que no se puede decir nada. No sé si esto te ha ayudado, hijo. Muy mucho. Mucho, porque yo estaba errando el punto, estaba enfocando en eso, en lo que es uno. En lo que saber, oye, eso es una cosa Y eso, desesperante. claro, no llegas nunca. Y a la vez que comprendes, bueno, lo que es uno, si efectivamente si la autoconciencia no está, eso no existe esa pregunta, ni existe esa. No, claro. Todas las preguntas, todas las respuestas, tiene que estar ahí la autoconsciencia. Si la autoconsciencia no está, ella tampoco. Todas son falsas, todas. Las que te den los sabios y las que te den los tontos, todas son falsas. Si tú en cuanto desapareces, ha desaparecido el universo entero. Cuando encuentres paz en esa intuición total, dices, entonces estarás más muerto que si hubieras muerto ya. Es decir, aquí lo que caiga, yo qué sé, no tengo ni idea. Es la misma idea que tenía cuando tenía 0 años. ¿Sí? Bueno, don Luis, ¿qué dice usted? El otro día me mandaste ahí un libraco que no veas. Sí. Oh, dice, sí, parece de verdad. Es de verdad todo para él, es su mundo. Sí. ¿Te diste cuenta que es su mundo? Sí. Era muy simple de ver, digo, madre mía, qué tío, qué lío el que se líe. El que tome esto. Bueno, el que tome eso y cualquier otra cosa. Yo no voy a pretender ser aquí la luminaria del universo, ni mucho menos con serlo un poquito para mí, me conformo. Pero me conformo y mucho, porque dije, eso, no ha habido para mí pregunta más frustrante que esa de saber quién soy. Porque cualquier respuesta que me haya dado, es decir, tú me entiendes ahora lo que te quiero decir, ¿no? Cualquier respuesta que me haya dado, nosotros buscamos siempre respuestas grandes. Es decir, no nos conformamos con ser una mierda pinchando un palo. Y entonces tenemos que ser lo absoluto, por lo menos, ¿no? Y entonces, pues sí, somos lo absoluto, pero la autoconciencia no va a estar. Y entonces no nos vamos a poder pavonear de ello, ni ahora, ni entonces, ni nunca. Gracias a Dios, porque si no, no tendría fin esta cosa mala de la diferenciación continua, de ese sí, ese no, este sí, fíjate, este entiende, este no, este es sabio, este es tonto, este es que no llega, es que este se ha quedado a medio camino, todas esas cosas. Yo es decir, es que no les presto ninguna atención. Ya hace más de un año que no toco ningún libro de esos. El otro día le abrí un poquito ese, le leí 4 o 5 líneas, o 6, y digo, madre mía, desde luego tenía ganas de escribir este hombre y de contar sus maravillas, de las cosas que ha experimentado y todo. Pero ahora date cuenta, te pregunto, si la autoconsciencia no estaba, ¿hubiera experimentado algo de eso? Pues todos son creaciones de esa maga. Maya significa maga, bruja, magia negra, como decía Ranjit. Sí, maga, bruja, magia negra. Eso es lo que es este universo. Su universo, magia negra. Es mula maya también lo llaman. Sí, mula maya, lo mismo. Mula significa raíz, maya, la ilusión, la mentira raíz. Entonces lo que es el atma. La mentira raíz es yo soy. Saber que yo soy es la mentira raíz. Claro. Saberlo, darme cuenta, sentir. Entonces la indagación que propone Maharshi, o sea, Ramana, esa pregunta de quién soy yo, que es un poco ahí... No, lo que entendía, según él, porque es que tenía muchos intérpretes. Él hablaba muy poquito. Entonces, según el señor James, lo que pretendía decir Ramana con eso es permanecer en el sentido en la sensación yo, precisamente en la autoconsciencia.
Sin pregunta, dice usted se olvida del cuerpo y permanece en la autoconsciencia. El tiempo... Pero claro, yo te puedo decir, Ramana puede decir eso, pero Ramana tuvo una experiencia a los 17 años de muerte, que le fue completamente... vino sola, como todo lo demás, como a todo el mundo. Todo le viene solo, sin saber. Lo mismo que este señor de que me enviaste el libro, que tuvo unas experiencias ahí sin saber. ¿Cómo las fabrica él en los demás para que entiendan su enseñanza? No lo puede hacer, porque no supo cómo ocurrió. ¿Comprendes? Entonces, una cosa que sí sabemos todos es que este sentirse ser, no sabemos cómo lo hemos hecho, no hemos intervenido, pero al menos en eso es lo único que podemos estar de acuerdo. Nos sentimos ser. Y ahora hay gente que está totalmente enamorado, que eso segrega ese amor, que como decíamos al comienzo, de existir, y no va a querer oír nunca. Hay gente que tiene 90 años y dice que vivir otros 100 años sería delicioso. ¿Me comprendes? Pero claro, en la vigilia. Ellos no te están hablando del sueño de dormir, te están hablando de vivir sensaciones, de experimentar. Yo eso ni lo entiendo ni no lo entiendo, simplemente digo, bueno, no me meto ahí ya. Entonces es que hay que hacer algo, es conocer esa autoconsciencia, es decir, una vez que se conoce ahí todas las tramas que hay ahí dentro. Más que conocerla, si es esa autoconsciencia, eso es lo que conoce. O sea, no lo vas a conocer, eso es lo que conoce todo, lo que te da las intuiciones, lo que te da las comprensiones, lo que te hace entender los libros, entender lo que estás escuchando, lo que te hace estar aparentemente despierto, lo que te hace todo. Si eso se va, ¿dónde va todo? Y eso es un cabello, es decir, la 10.000.000ª parte de un cabello, de la punta de un cabello, esa es su dimensión. Aunque su proyección o expresión es enorme. ¿Comprendes? También cuando hablan de que todo es el Brahman, todo es autoconsciencia. Es lo mismo. Igual. Claro, Brahman es lo mismo. Brahma, como dice Nisargadatta, significa yo soy. Su traducción literal es yo soy. Brahman. Y así en todas las... Alá, creo que también, ¿no? Igual. Lo mismo. Pero tanto Nisargadatta como Ramana indican la permanencia en el yo soy. Pero claro, No comprender que simplemente la autoconciencia es no, sí, en eso aparentemente diferimos. Ellos insisten una y otra vez en permanecer en yo soy. Ninguno de ellos supo nunca por qué llegaron a comprender, si llegaron a comprender lo que llegaron a comprender, que yo no lo sé, porque no he sido nunca Ramana ni Nisargadatta. Ninguno de ellos, yo tampoco. Y eso es lo que nadie reconoce, que aquí no hacemos nadie nada. Por eso el libro ese es tan bueno. ¿Cómo hago yo? Ellos te proponen acciones. ¿Y cómo he hecho yo la primera de todas? Llegar a saber que soy. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Quién lo ha presenciado? Yo no propongo nada, simplemente que te des cuenta de que de la autoconsciencia depende todo tu universo, el conocimiento que hayas acumulado, los recuerdos, lo que constituye tu universo. Sí. Que si es autoconsciencia cesa, no ha existido nunca. No ha existido nunca Miguel, no ha existido nunca su mundo, no ha existido nunca nada. Lo que queda no lo vamos a llamar ni el todo ni la nada, porque no se aplica.
no es ni la nada como dicen los budistas, ni el todo como dicen los hinduistas, porque no se aplica ni todo, ni nada, ni palabra alguna. ¿Me explico? Sí, No se aplica, no sabemos, no hay conocimiento, no lo ha habido nunca, no sabemos, no se aplica palabra alguna. Sin embargo, nadie recula cuando le preguntan, oye, ¿y hace 80 años qué tal te iba? Nadie dice, uy, horrible, era horroroso, era espantoso. En todo caso te dicen, pues yo no lo sé, yo no existía. Y te están diciendo la verdad. ¿Qué te están diciendo? La autoconsciencia no era. No lo sé. Pero no te dicen, horrible. Nadie. Es que estas cosas me van viniendo ahora, ¿sabes? En estas charlas. Antes era más conceptual, yo creo que cada vez lo soy menos. Me da la sensación de que ya ni preguntas ni respuestas, porque todas es que lo que se quiere es una medicina. Y yo no la tengo, porque no la tengo para mí. y es más, es decir, pongo la mano en el fuego de que nadie la ha tenido para nadie nunca. Ni Cristo, ni Mahoma, ni Krishna, ni nadie. Porque no hay eso, es decir, la medicina es que se vaya a la autoconsciencia. Que no aparezca más. Y ya está. Dice, cuando uno está totalmente conforme con no haber existido nunca, y me parece una cosa que yo brota de sí mismo, no sé cómo expresarlo. Y dice, pues qué gloria, qué gloria. Y no hay ninguna desesperación, no pienses que hay, no, ninguna. lo que yo veo, que la gente se desespera con el después, pero nunca con el antes. Tienen miedo al después, pero el antes, nadie le tiene miedo al antes. Se han pasado toda la eternidad no existiendo. Lo que es verdaderamente misterioso es cómo ha podido aparecer la autoconsciencia, y eso yo no lo he resuelto ni lo voy a resolver nunca. ¿Cómo aparece? Dice, enseguida vendrá Dios a decirte, no, es que lo absoluto quiere expresarse porque quiere conocerse a sí mismo como absoluto. Es una cosa que te dice Nisargadatta Maharaj. Dice, claro, si este yo soy no estuviera aquí, eso absoluto no sabría de sí mismo que ello es absoluto. Y entonces parece que te ha respondido, pero te da igual. Exactamente. Pues ese tipo de cosas, de alguna manera, yo estoy muy alerta y las detecto inmediatamente. Digo, no son respuestas para nada, son ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. ¿Cómo saber que lo absoluto ha querido conocerse? Eso es imposible. ¿Quién está ahí para verlo? Como cuando decían en el Islam, dice, Dios era un tesoro oculto y quiso ser conocido. Yo me preguntaba hace años, bueno, ¿y quién lo presenció? ¿Quién estuvo allí para saberlo? ¿Cómo puede decirse eso? Si era absoluto y no tenía conocimiento, ¿cómo de repente sintió deseos de ser conocido? ¿Cómo surgió la autoconsciencia? Ahí está el misterio. Eso es imaginado desde la autoconsciencia, claro. Claro. Porque antes no había conocimiento, Claro, nadie estaba. exactamente. Para que te des cuenta. Para que te des cuenta, ahí te está diciendo el origen de la autoconsciencia sin explicártelo, porque no tiene explicación. Cuando uno acepta que no tiene explicación, pues se queda conforme. Entonces uno como acepta la autoridad de otros en vez de la suya misma. Que si eso lo ves en ti que no puede ser, eso elimina ya otra autoridad que no sea tu propia experiencia, ¿no? Pero no, la fe en el... Sí, así. Claro, a base de frustraciones uno termina ateniéndose a sí mismo solo, ¿sí? Y a los que se atienen a sí mismos solos.
esos se vuelven verdaderos amigos. Muy bien, ¿qué hora tenemos? 1:30. Bueno, pues sí, se ha alargado un poquito. Bueno, querido mío, ya me he cansado. Vamos a tomar el fresco. Y te la va a roncar. No, tengo la borroca, no creo. No. Será algo hay que se ha quedado. Una flemilla.